Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Teotihuacán, el misterio de la ciudad de los dioses. Nadie sabe quién la construyó, pero todos la veneraron. Teotihuacán, la ciudad que ya era ruina cuando los aztecas la descubrieron. Apenas alzaban la vista hacia aquellas pirámides colosales, los mexicas comprendieron que no estaban ante una obra común. Ante sus ojos se extendía una urbe que parecía concebida por manos divinas, una avenida inmensa. Templos alineados con los cielos, estructuras que desafiaban el tiempo. Por eso la llamaron Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Pero el enigma persiste. ¿Cómo pudo surgir semejante metrópoli en el corazón de Mesoamérica, siglos antes de que existiera siquiera el Imperio Mexica? ¿Qué pueblo tuvo la capacidad de organizar a decenas de miles de habitantes, levantar pirámides comparables con las de Egipto y trazar avenidas alineadas con las estrellas, para después desaparecer sin dejar un nombre, una voz, ni una explicación? Lo que hoy contemplamos como ruinas pudo haber sido, en su tiempo, la ciudad más poderosa del continente americano, un lugar que albergó a más de 100.000 habitantes, con un urbanismo planificado, barrios multiétnicos y una influencia que se expandía más allá de sus murallas. Sin embargo, a pesar de su grandeza, Teotihuacán guarda silencio. Ni códices, ni inscripciones, ni crónicas que revelen el origen de sus constructores. Es, en esencia, una ciudad fantasma. Una urbe que nos habla con sus piedras, pero cuya voz aún no hemos logrado descifrar. El Valle de México, un amplio altiplano rodeado de volcanes majestuosos como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, fue la cuna de una de las ciudades más enigmáticas del mundo antiguo. A solo 40 kilómetros de donde hoy se levanta la gigantesca Ciudad de México, se alzan aún las piedras silenciosas de Teotihuacán. Cuando los mexicas llegaron a este valle, siglos después del abandono de la ciudad, se encontraron con una visión sobrecogedora, pirámides que tocaban el cielo, avenidas anchas como ninguna otra en Mesoamérica, y una ciudad desierta que parecía haber sido construida por gigantes. Con respeto y temor, la llamaron Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Ellos mismos no sabían quién la había fundado, ni qué pueblo había levantado aquellas colosales estructuras. Solo comprendieron que estaban pisando tierra sagrada, un lugar donde lo humano y lo divino se entrelazaban. Durante siglos, Teotihuacán permaneció en silencio, cubierta por la tierra y la vegetación, hasta que la arqueología moderna comenzó a desenterrarla en el siglo XIX. Fue entonces cuando el mundo conoció que en el corazón de Mesoamérica había existido una ciudad tan grande como Roma en su apogeo, con más de 100.000 habitantes y un orden urbano que parecía imposible para su tiempo. Cada excavación revelaba más misterios que respuestas, túneles ocultos, restos de barrios multiétnicos, trazados geométricos exactos. Y con cada descubrimiento, la pregunta se hacía más urgente: ¿quién construyó Teotihuacán? ¿Y por qué desapareció sin dejar rastro de su nombre? En el corazón de Teotihuacán se extiende una avenida monumental, la Calzada de los Muertos. Un eje de más de 4 kilómetros que atraviesa la ciudad de norte a sur, flanqueado por templos, plataformas y complejos habitacionales. Su nombre lo dieron los mexicas, convencidos de que aquellas estructuras eran tumbas gigantescas de reyes o deidades. Pero en realidad, la avenida fue mucho más, el eje cósmico.
la columna vertebral de una urbe diseñada con precisión matemática, como si reflejara un plan celeste en la tierra. A un costado de esta avenida se alza la imponente Pirámide del Sol, la tercera más grande del mundo después de las de Egipto y Cholula. Sus 65 metros de altura dominan el horizonte del valle como un faro de piedra eterna. Construida con millones de toneladas de tierra y roca, se calcula que se necesitaron decenas de miles de trabajadores y generaciones completas para levantarla. Los arqueólogos aún debaten su función exacta. ¿Era un templo para adorar al astro rey? ¿Un observatorio astronómico? ¿O acaso una montaña sagrada construida por manos humanas para conectar cielo e inframundo? Bajo ella, túneles subterráneos y cámaras secretas sugieren que su propósito iba mucho más allá de lo ceremonial. Frente a la Pirámide del Sol, en el extremo norte de la calzada, se encuentra la Pirámide de la Luna, que parece observarla con una simetría solemne. Y más al sur, el templo de Quetzalcóatl, cubierto por hileras de serpientes emplumadas y deidades marinas talladas en piedra, recuerda que aquí el mito y la arquitectura eran inseparables. Teotihuacán no era solo una ciudad, era un cosmos en miniatura, donde cada avenida, cada pirámide y cada plaza respondía a un orden sagrado. No había improvisación. Todo seguía un plan invisible, un mapa que unía lo humano con lo divino. Al norte de la Calzada de los Muertos se alza la Pirámide de la Luna, como un eco majestuoso de la Pirámide del Sol. Aunque más pequeña en tamaño, su posición estratégica y su relación con el Cerro Gordo la convierten en un símbolo de equilibrio cósmico. Desde su cima, los gobernantes y sacerdotes contemplaban la avenida entera, como si vigilaran el pulso de la ciudad. Allí se han encontrado restos de sacrificios humanos y animales, evidencias de rituales destinados a consagrar el poder de Teotihuacán ante las fuerzas del universo. En el extremo sur, el templo de Quetzalcóatl, también conocido como la Pirámide de la Serpiente Emplumada, despliega una de las decoraciones más enigmáticas del mundo mesoamericano. Decenas de cabezas de serpientes y figuras marinas emergen de sus muros como guardianes de piedra. Este templo, asociado con el dios creador y con el agua, parece haber sido un centro de poder espiritual y militar, donde se celebraban ceremonias ligadas al sacrificio y a la fertilidad de la tierra. Pero Teotihuacán no se limitaba a sus pirámides. La ciudad se extendía como un mosaico organizado, con barrios artesanales dedicados a la obsidiana, la cerámica y el tejido. Incluso existían zonas habitadas por comunidades extranjeras, zapotecas, mixtecas y pueblos del Golfo de México vivían en colonias que conservaban parte de su cultura, pero integradas en un sistema mayor. Todo esto demuestra una planificación centralizada y poderosa. Calles rectas, avenidas alineadas, complejos residenciales uniformes, nada en Teotihuacán era improvisado. Era una urbe diseñada desde un plano maestro, una ciudad que parecía querer reflejar un orden universal en cada rincón de su arquitectura. Uno de los enigmas más profundos de Teotihuacán es, precisamente, quiénes fueron sus constructores. No fueron los aztecas. Cuando los mexicas llegaron al Valle de México en el siglo XIV, la ciudad llevaba ya siglos en silencio. Para entonces, las pirámides estaban cubiertas de tierra y vegetación, y la memoria de sus habitantes se había desvanecido. Lo mismo ocurre con los mayas, su florecimiento coincidió en parte con el apogeo de Teotihuacán, pero sus tradiciones son distintas. Las investigaciones modernas sitúan el esplendor de la ciudad entre los siglos II y V de nuestra era. Sin embargo, hacia el 700 después de Cristo, Teotihuacán ya estaba abandonada y en ruinas. Algo ocurrió, una catástrofe, una rebelión, un colapso interno, que acabó con la urbe más poderosa de Mesoamérica. Algunos arqueólogos creen que fue un proyecto multiétnico, una metrópoli alimentada por pueblos otomíes, totonacas, zapotecas y otros grupos de la región que convergieron en el valle. Una ciudad sin un único pueblo fundador, sino un crisol que creció hasta convertirse en el centro político,
económico y religioso más importante de Mesoamérica. Pero también existe otra hipótesis más inquietante, que Teotihuacán fue herencia de un pueblo anterior, una civilización cuya identidad se perdió en el tiempo. Esto explicaría por qué no tenemos códices ni inscripciones claras que revelen a sus creadores. Era como si la ciudad hubiera sido diseñada por maestros anónimos que quisieron dejar un legado en piedra, pero no su nombre. Así, el enigma sigue abierto. Teotihuacán fue una metrópoli que rivalizó con Roma y Alejandría en tamaño e influencia, y sin embargo, no sabemos quién la levantó ni qué los llevó a desaparecer sin dejar rastro. Con el paso de los siglos, muchos intentaron atribuir la construcción de Teotihuacán a diferentes pueblos. Algunos cronistas pensaron en los toltecas, conocidos por su refinada tradición artística y su influencia en gran parte de Mesoamérica. Sin embargo, el esplendor tolteca se dio varios siglos después de que Teotihuacán ya había caído, lo que hace improbable que fueran sus fundadores. Otros señalaron a los otomíes, un pueblo antiguo del centro de México con presencia milenaria en el valle. Su arraigo en la región ha llevado a pensar que pudieron haber sido parte fundamental de la construcción o de los primeros asentamientos que dieron origen a la ciudad. La teoría más aceptada por la arqueología moderna es que Teotihuacán fue una ciudad multiétnica, un mosaico de pueblos y culturas que confluyeron en un proyecto común. Excavaciones en barrios específicos han revelado comunidades zapotecas, mixtecas y del Golfo de México que convivían con otros grupos locales. Todos ellos mantenían parte de sus tradiciones, pero participaban de una misma organización política y religiosa. Este carácter cosmopolita convirtió a Teotihuacán en un centro cultural y comercial sin precedentes, donde se hablaban diferentes lenguas y se practicaban múltiples ritos, bajo un poder central que mantenía la cohesión. Aún así, pese a todas estas teorías, lo más inquietante persiste: no existe un testimonio escrito de los fundadores originales. No dejaron códices, ni inscripciones dinásticas como los mayas. Fue como si los constructores de Teotihuacán hubieran decidido que la ciudad misma, con sus pirámides y su trazo cósmico, fuese el único legado que necesitaban dejar al futuro. Más allá de las teorías oficiales que hablan de toltecas, otomíes o de una urbe multiétnica, existe una idea aún más provocadora: que Teotihuacán pudo haber sido herencia de una civilización mucho más antigua, hoy olvidada. Algunos investigadores independientes, y corrientes más cercanas a la arqueología alternativa, sugieren que las proporciones de las pirámides, su alineación con las estrellas y el simbolismo universal que encierra la ciudad no corresponden solo a un pueblo local, sino a un legado transmitido desde épocas remotas. Esta hipótesis recuerda a la manera en que los egipcios hablaban de los constructores de las pirámides, pueblos anteriores, maestros en arquitectura y astronomía que parecían conocer los secretos del cosmos. En Mesoamérica, Teotihuacán sería la contraparte, un centro urbano que conserva la memoria de un conocimiento que precedió a las culturas que luego lo habitaron. ¿Y si Teotihuacán fue el eco de un mundo perdido? Un intento de reconstruir en piedra los modelos de una civilización ancestral, extinguida por cataclismos o por el paso de los siglos, y que solo dejó sus huellas en lugares tan enigmáticos como este. De ser así, la ciudad no sería solo una metrópoli antigua, sería un espejo de la memoria humana, un recordatorio en piedra de que quizás no somos la primera civilización en buscar tocar las estrellas. La arquitectura de Teotihuacán no fue casual. Cada piedra, cada avenida y cada pirámide responden a un orden invisible, el orden del cosmos. La calzada de los muertos, ese eje monumental de más de 4 kilómetros, no está alineada exactamente con el norte geográfico, sino desviada alrededor de 15 grados. Esta ligera inclinación coincide con fenómenos astronómicos clave: la puesta del sol en fechas específicas del calendario agrícola y la posición de la constelación de las Pléyades, una agrupación estelar que en Mesoamérica tenía un valor sagrado. Para los antiguos pueblos del valle, las Pléyades marcaban el inicio de ciclos vitales,
la siembra, las lluvias. Los rituales del fuego nuevo. Que Teotihuacán se diseñara en correspondencia con estas estrellas revela que la ciudad no era solo un centro político, sino un espejo del cielo en la tierra. El urbanismo de la ciudad entera parece obedecer a esta lógica cósmica. La pirámide del Sol se alinea con los solsticios y equinoccios, proyectando sombras que marcan el paso del tiempo. La pirámide de la Luna refleja la silueta del Cerro Gordo, como si el paisaje natural fuera parte del diseño sagrado. Y el templo de Quetzalcóatl, cubierto de serpientes emplumadas, recuerda a la serpiente celeste que une el firmamento con el mundo humano. Así, Teotihuacán fue mucho más que una capital terrestre, fue una ciudad celeste, un punto donde los dioses descendían y los hombres ascendían. Un lugar concebido para sincronizar la vida cotidiana con los ritmos eternos de los astros. No solo las estrellas guían la arquitectura de Teotihuacán. También los números. Cada medida, cada proporción y cada orientación parecen obedecer a una numerología sagrada que unía lo humano con lo divino. La pirámide del Sol, por ejemplo, mide en su base unos 225 metros por lado. Este número no es casual, equivale a múltiplos exactos que remiten a ciclos astronómicos, como los 260 días del calendario ritual mesoamericano. Muchos investigadores ven en estas correspondencias la intención de crear una arquitectura que fuese, al mismo tiempo, un templo y un calendario en piedra. La Calzada de los Muertos, con sus 4 kilómetros, se divide en segmentos que reflejan proporciones vinculadas con los ciclos solares y lunares. Los intervalos de plataformas, plazas y templos no eran meros espacios urbanos. Eran estaciones de un recorrido sagrado que reproducía el viaje de los astros por el cielo. Incluso las orientaciones de las pirámides sugieren una lógica cósmica. La pirámide de la Luna alineada con el Cerro Gordo, representando la montaña primordial. La pirámide del Sol apuntando a eventos solares clave, y el templo de Quetzalcóatl cargado de símbolos acuáticos, recordando la dualidad entre cielo y agua, entre fuego y fertilidad. Para los constructores de Teotihuacán, el universo no estaba separado de la vida diaria. Los números, las medidas y las formas eran un lenguaje secreto, un código cósmico que aseguraba el equilibrio entre la ciudad y el orden universal. Así, caminar por Teotihuacán no era transitar una urbe cualquiera, era recorrer un mapa del tiempo y del cosmos, donde cada paso acercaba al hombre al misterio de los dioses. La disposición de las pirámides y avenidas no solo fue un gesto arquitectónico de poder, fue, muy probablemente, un instrumento astronómico en escala urbana. La pirámide del Sol, con su orientación particular, pudo haber servido como un gigantesco marcador de solsticios y equinoccios. Sus muros captan la luz del amanecer y del atardecer en fechas clave, proyectando sombras que indican el inicio de los ciclos agrícolas. No era solo un templo, era un calendario en piedra, visible para toda la ciudad. La pirámide de la Luna, en cambio, parece reflejar la conexión con los ciclos lunares y con la topografía sagrada del valle. Desde su cima, la vista del Cerro Gordo completa un alineamiento natural, como si la montaña misma fuera parte del calendario cósmico. Y el templo de Quetzalcóatl, con sus relieves de serpientes emplumadas, simbolizaba la unión de cielo y tierra. Los túneles bajo su estructura y los restos de sacrificios sugieren que allí se celebraban rituales que no eran únicamente religiosos, sino también ceremonias ligadas a la medición del tiempo y al orden universal. En conjunto, Teotihuacán funcionaba como un centro ceremonial cósmico, un lugar donde la ciudad entera se convertía en observatorio, donde la vida cotidiana estaba sincronizada con los ritmos del sol, la luna y las estrellas. No era solo un espacio urbano, era un espejo del universo, una réplica del orden celeste proyectada sobre la tierra. Si la superficie de Teotihuacán impresiona, lo que se oculta bajo sus cimientos es aún más misterioso. En la década de 1970,
Exploraciones bajo la pirámide del Sol revelaron la existencia de un túnel subterráneo tallado en la roca madre. Este pasadizo, de más de 100 metros de longitud, conduce a una cámara en forma de trébol, quizás utilizada como santuario o cámara ritual. Para muchos arqueólogos, este hallazgo confirma que los constructores de Teotihuacán no solo levantaban templos hacia el cielo, sino que también descendían al inframundo, reproduciendo en piedra los tres planos del universo mesoamericano: el cielo, la tierra y el mundo subterráneo. Décadas más tarde, bajo el templo de Quetzalcóatl, un equipo de investigadores mexicanos liderado por Sergio Gómez descubrió otro túnel impresionante, un pasadizo de casi 100 metros que se interna bajo la pirámide, sellado hace más de 1500 años. Al excavar, encontraron miles de ofrendas, máscaras de jade, conchas marinas traídas desde el Caribe, figurillas de obsidiana y hasta restos de animales sacrificados. Pero lo más asombroso fue la recreación del firmamento subterráneo. Los muros de aquel túnel estaban cubiertos con minerales que brillaban con la luz de las antorchas, creando la sensación de caminar bajo un cielo estrellado. Al final del pasadizo, los arqueólogos hallaron cámaras que pudieron haber representado el inframundo, un espacio reservado quizás para rituales de iniciación o para sepultar a gobernantes aún desconocidos. Estos túneles revelan que Teotihuacán era más que una ciudad monumental. Era un mundo simbólico en 3 dimensiones, una urbe que buscaba conectar el cosmos con las entrañas de la Tierra. En 2015, la investigación bajo el templo de Quetzalcóatl reveló un hallazgo desconcertante. En varias cámaras subterráneas aparecieron centenares de pequeñas esferas metálicas, de entre 4 y 12 centímetros de diámetro. A primera vista parecían simples bolas de piedra, pero los análisis demostraron que estaban cubiertas de pirita y jarosita, minerales que con la luz de las antorchas debieron brillar con un resplandor dorado, semejando estrellas en la oscuridad. El propósito de estas esferas aún es un misterio. Algunos arqueólogos sugieren que pudieron ser ofrendas rituales, símbolos solares colocados en las cámaras como representación del cosmos. Otros van más allá, creen que podrían haber sido elementos de algún mecanismo ceremonial o incluso energético, dado que la pirita, al oxidarse, adquiere propiedades eléctricas peculiares. El detalle más inquietante es que no existe paralelo en ninguna otra civilización mesoamericana. Nadie más utilizó este tipo de objetos en contextos rituales. Son únicas de Teotihuacán, y su simbolismo permanece en silencio. Así, las esferas metálicas añaden otra capa de misterio. ¿Eran simples adornos rituales? ¿O parte de un conocimiento que hoy hemos olvidado? En 2015, las excavaciones en los túneles del templo de Quetzalcóatl revelaron algo aún más inquietante: depósitos de mercurio líquido. A simple vista, el hallazgo parecía imposible. El mercurio, conocido en la antigüedad como azogue, es raro y difícil de obtener. Sin embargo, los arqueólogos encontraron charcos y canales formados con este metal brillante en las profundidades de Teotihuacán. ¿Qué hacían los antiguos con semejante sustancia? Para muchos investigadores, la explicación es simbólica. El mercurio líquido habría representado los ríos del inframundo, un reflejo de los lagos subterráneos por donde viajaban las almas de los muertos. Caminar por aquel túnel, con muros brillantes de minerales y ríos plateados iluminados por antorchas, habría sido como descender a un mundo místico, un viaje a través del universo oculto. Pero algunos estudiosos alternativos plantean otra hipótesis: que el mercurio pudo haber tenido una función tecnológica. El metal posee propiedades únicas de conducción y reflexión, y se ha mencionado en textos antiguos de India y China como parte de máquinas y artefactos rituales. Es posible que en Teotihuacán se usara no solo como símbolo religioso, sino como un elemento energético, quizás en ceremonias de poder que buscaban canalizar fuerzas invisibles. Sea como fuere, la presencia de mercurio líquido en un contexto arqueológico tan antiguo es única en América y apenas tiene paralelos en el mundo. Una vez más,
Teotihuacán rompe los moldes de lo que sabemos sobre las culturas prehispánicas y abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Hasta dónde llegaba el conocimiento de sus constructores? Entre los hallazgos más extraños de Teotihuacán está el uso de mica, un mineral brillante que sorprende por sus propiedades físicas. En varias estructuras se encontraron láminas de mica incrustadas en los muros y en los pisos, a veces ocultas bajo capas de piedra. A primera vista parecían simples decoraciones, pero los estudios revelaron que la mica no se extraía en el Valle de México, provenía de minas lejanas, en regiones como Brasil o Canadá, a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo llegó hasta Teotihuacán? Lo más inquietante es que la mica no tiene una función ritual evidente en Mesoamérica, pero sí posee propiedades técnicas sorprendentes. Es un excelente aislante térmico y eléctrico, capaz de resistir altas temperaturas y de bloquear radiaciones. En la era moderna, la usamos en reactores, hornos y componentes eléctricos. Esto ha llevado a algunos investigadores a pensar que su uso en Teotihuacán iba más allá de lo simbólico. Tal vez cumplía un propósito tecnológico o energético, relacionado con los rituales que allí se realizaban. ¿Era un aislante para proteger a los sacerdotes durante ceremonias de fuego? ¿O formaba parte de un conocimiento más avanzado, perdido con el paso de los siglos? Lo cierto es que la presencia de mica, junto con los túneles, las esferas metálicas y los ríos de mercurio líquido, refuerza la imagen de Teotihuacán como una ciudad que no solo fue monumental en la superficie, sino también un laboratorio de lo sagrado y lo desconocido en sus entrañas. Más allá de sus pirámides monumentales y sus túneles cargados de misterio, Teotihuacán fue también una ciudad viva, habitada por decenas de miles de personas que conformaban un verdadero crisol de culturas. Las excavaciones han revelado que Teotihuacán fue una ciudad multiétnica, donde convivían pueblos de distintos orígenes, zapotecas del sur, mixtecas de Oaxaca, comunidades del Golfo de México y hasta grupos mayas que mantenían barrios propios. Cada uno conservaba parte de su identidad cultural, lenguas, cerámica, estilos artísticos, pero todos estaban integrados dentro de un sistema urbano común. Los arqueólogos han identificado barrios extranjeros. El barrio zapoteca, por ejemplo, mantenía tradiciones arquitectónicas y entierros característicos de Monte Albán. Estos espacios muestran que Teotihuacán no era una ciudad aislada, sino un centro cosmopolita, un lugar donde convergían rutas comerciales y conocimientos de todo Mesoamérica. La vida cotidiana transcurría entre el trabajo y lo sagrado. Los artesanos producían objetos de obsidiana, cuchillas, puntas de flecha, espejos negros pulidos, que se exportaban a lo largo y ancho del continente. Otros se dedicaban a la cerámica y al tejido. Los mercados bullían con productos traídos de lejos, conchas marinas del Caribe, cacao del sur, plumas de quetzal y jade de Guatemala. En medio de este mundo diverso, el orden social estaba marcado por la religión. Los sacerdotes, guerreros y gobernantes mantenían un férreo control, asegurando que el equilibrio cósmico se reflejara también en la vida diaria. En Teotihuacán, lo sagrado y lo cotidiano eran inseparables, la ciudad entera era un templo viviente. Uno de los pilares de la economía de Teotihuacán fue la obsidiana, la piedra volcánica negra y brillante que abundaba en las cercanías del valle. Los artesanos de la ciudad desarrollaron una maestría incomparable en el tallado de este material. Con la obsidiana fabricaban cuchillas más afiladas que el acero, puntas de lanzas y flechas que se usaban tanto en la guerra como en los sacrificios rituales. También elaboraban espejos pulidos, considerados objetos mágicos y ceremoniales, capaces, según las creencias, de reflejar no solo el rostro, sino el alma. El comercio de obsidiana convirtió a Teotihuacán en un emporio económico. Sus productos llegaban a tierras mayas, al Golfo de México, al occidente y hasta a Centroamérica. Controlar esta red significaba controlar no solo la economía, sino también el poder militar y religioso de toda la región. Así,
La obsidiana fue para Teotihuacán lo que el bronce fue para las civilizaciones mediterráneas, el material estratégico que definía una era. A través de su comercio, la ciudad extendió su influencia más allá de sus murallas, proyectando su sombra y su poder sobre pueblos que nunca habían pisado la calzada de los muertos. En Teotihuacán, la piedra se transformaba en arma, en herramienta, en espejo y en símbolo sagrado. Y gracias a ella, la ciudad consolidó su lugar como corazón económico y espiritual de Mesoamérica. La vida en Teotihuacán no se entendía sin lo sagrado. Cada barrio, cada taller y cada plaza formaban parte de un engranaje cósmico en el que la religión marcaba el ritmo de los días. En lo más alto de las pirámides, los sacerdotes celebraban ceremonias dedicadas al sol y a la luna. Desde la cima de la pirámide del sol, la multitud veía cómo el astro rey parecía alinearse con la montaña artificial de piedra. Era el momento en que el hombre tocaba lo divino. En la pirámide de la luna, las ofrendas se multiplicaban, vasijas con obsidiana, animales sagrados y, en ocasiones, seres humanos. Los sacrificios eran parte esencial de ese equilibrio cósmico. No se trataba de violencia gratuita, sino de un acto ritual que, según la cosmovisión mesoamericana, mantenía en movimiento al sol, garantizaba las lluvias y renovaba el pacto entre los dioses y los hombres. Algunos prisioneros de guerra y elegidos eran consagrados en estas ceremonias, su sangre ofrendada para alimentar a los astros. El culto lunar también ocupaba un lugar central. La pirámide de la luna, orientada hacia el Cerro Gordo, era escenario de rituales que evocaban el ciclo de la fertilidad, la muerte y el renacimiento. Allí, la ciudad entera parecía rendirse al ritmo de la naturaleza, reproduciendo en sus ceremonias el eterno ciclo de la vida y la muerte. En Teotihuacán, cada ritual era un recordatorio, la ciudad no pertenecía solo a sus habitantes, sino también a los dioses que la inspiraban. Vivir allí significaba formar parte de una coreografía cósmica, donde el sacrificio aseguraba la continuidad del universo. Durante siglos, Teotihuacán brilló como el corazón de Mesoamérica. Sus pirámides dominaban el horizonte, sus mercados rebosaban de riquezas traídas de tierras lejanas y su influencia se extendía hasta regiones mayas y, más allá. Fue una ciudad planificada, ordenada, poderosa. Y sin embargo, hacia el año 700 después de Cristo, todo cambió. Los templos fueron incendiados, las estatuas derribadas, los palacios saqueados. Los barrios artesanales se vaciaron y el comercio se apagó. En pocas décadas, la ciudad pasó de ser un faro de esplendor a convertirse en una urbe fantasma, silenciosa y cubierta por la maleza. El contraste es brutal, una metrópoli que había alcanzado un orden casi cósmico, desmoronada de repente. Su caída fue tan rápida y tan definitiva que los mexicas, siglos después, ya no sabían quién había vivido allí. Solo vieron ruinas, y las llamaron la ciudad de los dioses. ¿Qué pudo provocar esta caída súbita? ¿Una rebelión interna contra la élite gobernante? ¿Un colapso económico por el agotamiento de recursos? ¿Cambios climáticos, sequías prolongadas, hambrunas? ¿O quizá una combinación de todo ello? Lo cierto es que la grandeza de Teotihuacán no la protegió de su destino. Como tantas otras civilizaciones, alcanzó la cima, solo para caer en el olvido. Entre los años 600 y 700 después de Cristo, la ciudad que había sido el corazón de Mesoamérica comenzó a arder. Las excavaciones revelan huellas de incendios masivos en templos, palacios y edificios administrativos. Las esculturas fueron mutiladas, los murales destruidos, y en muchos casos los altares y estatuas de deidades aparecen intencionalmente derribados. No se trató de un accidente ni de un simple deterioro por el paso del tiempo, hubo saqueos organizados. Una destrucción deliberada que parece señalar una rebelión interna contra las élites religiosas y políticas que gobernaban la ciudad. La hipótesis más aceptada es que el pueblo,
cansado del peso de los tributos, del control sacerdotal y de los sacrificios, se alzó contra quienes habían convertido la ciudad en un templo gigantesco. El fuego arrasó los recintos de poder, mientras los barrios periféricos sobrevivieron un poco más, hasta que la ciudad entera se fue vaciando. A este caos interno pudieron sumarse factores externos, sequías prolongadas que redujeron las cosechas, tensiones comerciales, invasiones de pueblos rivales. Todo ello creó un efecto dominó que terminó por quebrar el orden que durante siglos había sostenido a la metrópoli. Lo cierto es que hacia mediados del siglo VIII, Teotihuacán estaba prácticamente deshabitada. La ciudad que había rivalizado con Roma en tamaño y poder quedó convertida en una sombra de sí misma, un esqueleto de piedra rodeado de silencio. Así terminó la capital cósmica de Mesoamérica, no con un cataclismo natural, sino con el fuego humano que consumió sus templos y con el abandono gradual de sus habitantes. Los arqueólogos coinciden en que la caída de Teotihuacán no fue producto de un único factor, sino de una tormenta perfecta de crisis que se entrelazaron. La primera teoría habla de una rebelión interna. Los restos de templos incendiados y esculturas destruidas sugieren que los propios habitantes de la ciudad se alzaron contra sus gobernantes y sacerdotes. Tal vez los tributos eran demasiado altos, tal vez el poder religioso se había vuelto opresivo. En cualquier caso, la furia del pueblo parece haber derribado las bases del orden sagrado que sostenía a la metrópoli. Otra explicación apunta al cambio climático. Estudios en sedimentos y anillos de árboles de la región muestran periodos prolongados de sequía en aquellos siglos. Si las lluvias escasearon durante años, la agricultura colapsó, los graneros se vaciaron y el hambre encendió la chispa de la revuelta. La tercera hipótesis señala el agotamiento de recursos. Una ciudad de más de 100.000 habitantes demandaba enormes cantidades de madera, agua y alimentos. La deforestación del valle, la erosión de los suelos y la sobreexplotación de cultivos pudieron provocar un deterioro ambiental que hizo insostenible la vida urbana. Quizá todas estas causas se sumaron. Rebeliones, sequías y escasez actuaron como golpes sucesivos hasta que la gran urbe se quebró. Hacia el año 750, Teotihuacán ya no era más que un recuerdo. Una ciudad fantasma cuyos templos se alzaban mudos sobre un valle vacío. El esplendor se transformó en silencio. Y el misterio de su final quedó grabado en las piedras, esperando a ser descifrado. A pesar de todas las teorías, rebelión, sequías, agotamiento de recursos, lo cierto es que no hay una certeza absoluta. La historia de la caída de Teotihuacán sigue siendo un enigma. No hubo una crónica que registrara la tragedia, ni un códice que relatara la última jornada de la ciudad. Solo las huellas del fuego en los templos, los restos de saqueos y el vacío de sus calles. Simplemente, la gran metrópoli desapareció, dejando tras de sí un silencio imponente. Un silencio que aún hoy pesa sobre sus avenidas, como si las piedras guardaran un secreto que no se atreve a ser revelado. Cuando los mexicas llegaron al Valle de México, muchos siglos después del colapso, encontraron una ciudad desierta, cubierta por la tierra y el tiempo. Las pirámides se erguían como montañas artificiales, y la calzada de los muertos parecía un camino hacia otro mundo. Impactados por su grandeza y desconcertados ante su origen desconocido, los mexicas no dudaron. Aquellas ruinas no podían haber sido obra de hombres comunes. Debían ser el escenario donde los dioses habían caminado sobre la tierra. Para ellos, Teotihuacán fue tierra sagrada, el lugar donde había ocurrido la creación misma. Según su mito, allí los dioses se reunieron para sacrificar sus vidas y encender el quinto sol, el astro que ilumina nuestra era. En esas pirámides, pensaban, había nacido el sol y la luna. Así, lo que para la arqueología es una ciudad abandonada, para los mexicas fue el ombligo del cosmos,
El espacio donde el mundo había sido rehecho y donde los hombres podían transformarse en dioses. Teotihuacán se convirtió en un sitio de peregrinación y culto. Los mexicas acudían a sus templos en ruinas para rendir ofrendas, convencidos de que en sus piedras habitaban fuerzas divinas. En su memoria, la ciudad no era un fantasma del pasado, era un puente eterno entre los dioses y los hombres. Con la llegada de los conquistadores españoles y el inicio de la colonia, el significado sagrado de Teotihuacán se fue desdibujando. Las ruinas, que durante siglos habían sido lugar de peregrinación y mito para los pueblos originarios, quedaron en gran parte olvidadas y sepultadas. El polvo, la tierra y la vegetación cubrieron lentamente las pirámides, hasta que en muchos tramos parecían simples colinas naturales. Algunos cronistas coloniales mencionaron con asombro la existencia de estas montañas hechas por el hombre, pero su verdadera magnitud pasó desapercibida. Para los colonos europeos, preocupados por erigir iglesias y ciudades nuevas, Teotihuacán era apenas una curiosidad en medio del paisaje. Durante siglos, la grandeza de aquella urbe permaneció escondida bajo la tierra, dormida, como si esperara el momento de volver a ser revelada al mundo. Fue en los siglos XIX y XX cuando la arqueología volvió a mirar hacia aquellas colinas cubiertas de tierra y descubrió que no eran montañas, sino pirámides colosales. Excavaciones sistemáticas revelaron la magnitud de la ciudad y poco a poco devolvieron la voz a sus piedras silenciosas. Hoy, Teotihuacán es patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO y uno de los sitios arqueológicos más visitados del planeta. Millones de personas recorren cada año la Calzada de los Muertos, ascienden la Pirámide del Sol y contemplan desde sus alturas el mismo horizonte que miraron los antiguos habitantes hace más de 1500 años. Lo que en la colonia fue un recuerdo borroso, hoy se alza como un símbolo universal. Teotihuacán ya no pertenece solo a México, pertenece a la memoria de toda la humanidad, como una de las grandes ciudades de la antigüedad que aún nos desafía con su misterio. Teotihuacán no es solo piedra, ni ruina, ni vestigio arqueológico. Es un espejo. Un espejo que nos devuelve la imagen de lo que la humanidad fue capaz de soñar, y también de lo que puede perder en un instante. Aquí, en esta ciudad donde los hombres se convirtieron en dioses, se alzó una metrópoli que rivalizó con Roma en tamaño, que construyó templos para hablar con el cielo y túneles para descender al inframundo. Y sin embargo, un día, todo se apagó. Su grandeza y su caída son un recordatorio eterno, las civilizaciones se levantan, alcanzan la cima y luego desaparecen, dejando tras de sí un silencio que el tiempo no logra explicar. Quizás Teotihuacán fue un intento humano de reproducir el orden del cosmos en la Tierra. Quizás fue la herencia de una civilización anterior, cuyo nombre ya se borró. O quizá fue simplemente el fruto de pueblos que unieron sus manos y su fe para dejar un legado eterno. Lo cierto es que hoy, mientras caminamos por la Calzada de los Muertos, no recorremos una ciudad muerta, sino una pregunta viva. Una pregunta que resuena entre sus pirámides. ¿Quiénes fueron los constructores de Teotihuacán y qué mensaje quisieron dejar grabado en piedra para nosotros? Quizás Teotihuacán no sea solo una ruina. Quizás sea un mensaje en piedra, el recuerdo de que las civilizaciones se alzan y caen, pero los sueños de los hombres siempre buscan tocar el cielo. En sus pirámides se mezclan la grandeza y el misterio, en sus túneles, la oscuridad y la esperanza de descifrar un secreto aún oculto. Es un espejo de la humanidad misma, capaz de lo imposible, pero también vulnerable al olvido. Hoy, miles de años después, sus muros siguen preguntando en silencio. ¿Quiénes fueron los constructores de Teotihuacán? ¿Toltecas, otomíes, pueblos multiétnicos o acaso herederos de una civilización aún más antigua? La respuesta quizá nunca la tengamos completa, pero cada visitante que camina por la Calzada de los Muertos renueva esa pregunta.
Y ahora te invito a ti, que has escuchado esta historia, a dejar tu voz en los comentarios. ¿Quién crees que construyó realmente Teotihuacán? Porque, al final, el misterio de la ciudad de los dioses no está solo en sus piedras, también en la imaginación y en la memoria de quienes la contemplamos. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.